Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Muy bien, son las 7 de la noche del día lunes, entonces es momento de iniciar con nuestra sesión síncrona del día de hoy. Antes de iniciar con los temas que tenemos que revisar esta semana, quiero comentar un poco sobre el trabajo que estuvieron desarrollando la semana pasada. En este momento ya deben de tener todos evaluadas y retroalimentadas sus actividades integradoras 1 y 2 referentes a la primera semana de nuestro módulo. Quiero comentarles que, bueno, tristemente me percaté de que muchos, pero realmente muchos, recurren al plagio en estos módulos. Y han recurrido al plagio a tal grado de que ni siquiera se dan cuenta de lo que copiaron, porque colocaron actividades que ya no son las que estamos manejando. Entonces son muy diferentes y que de hecho ya tienen 2 o 3 años que ya no se utilizan. Entonces, por favor, les pido que no recurran a esta práctica. Cada semana, muy buenas tardes, tanto Elena como Jenny por ahí. Cada semana yo les estaré publicando, así como lo hicimos la semana pasada, tendremos una sesión extraordinaria en la cual les compartiré una manera de resolver las actividades integradoras. Lo bonito de la física y de las matemáticas es que sí, no hay solo una manera. Sin embargo, pues bueno, la que yo les voy a mostrar cada semana, creo que es la manera más sencilla o más fácil en la que podemos resolver estas actividades. Entonces yo les pido que en lugar de que copien sus actividades, de que las copien de otro lado, si no las pueden desarrollar, se basen en estas sesiones extraordinarias que estaremos realizando los días miércoles a las 4 de la tarde, para que de esta manera pues puedan contestar y completar correctamente sus actividades. Además de esto, bueno, vi muchos de ustedes, me dio mucho gusto eso, que vi que muchos siguieron bueno, hicieron sus actividades siguiendo el video que les publiqué el día jueves con cómo resolverlas. Y la verdad es que me dio mucho gusto ver eso porque, pues por lo menos creo que, o siento que me hicieron caso. Entonces, muchísimas gracias por revisarlo y hacerlo de la manera correcta. Algunos tuvieron algún errorcito en las cuentas, alguna cosa así, errores de dedo que cometemos en la calculadora, a todos nos pasa. Pero bueno, es mejor tener un error de dedo y que nos baje 3, 4 puntos, a copiar y que nos pongan, que tengamos 0 completamente en nuestra calificación. ¿Sí? Entonces les pido que si no comprenden realmente cómo hacer las actividades, se esperen al día miércoles. El día miércoles prometo que a las 4 de la tarde realizaré esta sesión para ayudarles y que no tengan problemas para realizar sus actividades. También al respecto de su trabajo de la semana pasada, eh, la verdad es que estuve revisando todos los días el foro um, el foro aprendiendo de nuestro módulo. ¿Sí? Recuerden que estos foros son muy importantes para poder, eh, perdón, para poder entender mejor los temas o si tienen alguna duda que la puedan plantear ahí. ¿Sí? Sin embargo, me di cuenta de que muchos de ustedes, muchos, únicamente comentan, buenas tardes, bonita semana, espero que estén bien, ¿sí? Pero no tienen nada que ver o lo que comentan con el módulo. Les pido por favor que participen de manera correcta. No está mal que saluden a sus compañeros, no está mal que platiquen con ellos. Sin embargo, para ello tenemos el foro social dentro de la plataforma. Les pido que en este foro aprendiendo no pongan este tipo de mensajes porque a mí se me dificulta mucho más encontrar si tienen dudas, si tienen preguntas, si hay alguna ineficiencia en lo que están comentando, porque a final de cuentas se pierde como que entre el spam. Eh, Dicen por ahí, ya hice mis actividades en cuaderno, le pueden ver las fotos en WhatsApp. Eh, Le puedo enviar las fotos en WhatsApp. De hecho, yo envié mis actividades 2 veces, le envío las fotos de mi cuaderno. Este, Desafortunadamente, no es como que pueda estar revisando las actividades previamente a que se entreguen. ¿Sí? Eh, sí puedo resolver cualquier duda que tengas al respecto de tus actividades, pero no puedo como tal decirte así como que, ay, a ver, antes de que la entregues, mándamela para decirte qué está bien o qué está mal.
Entonces, si tienes alguna duda en concreto, pues podría resolver tus dudas sin ningún problema, pero no puedo como tal evaluar las actividades antes de que hagas la entrega oficial en la plataforma. Muy bien. Una disculpa por eh, esta respuesta. Entonces, por favor, les pido que en el foro aprendiendo participen de la manera correcta. Si tienen alguna duda, pueden publicarla en este foro. Si no tienen dudas, también pueden responder al cuestionamiento detonador que coloco cada semana. Esto para que, este, ustedes, por favor, comenten correctamente en este caso. Eh, Ok, podemos revisar tu caso después de nuestra sesión para no entorpecer ahorita el desarrollo de esta, ¿sí? Pero sí lo revisamos despuesito de la sesión, lo prometo. Ok, entonces, esta semana vamos a comenzar a trabajar con nuevo o nuevos temas. En particular, vamos a revisar temas muy, muy bonitos que tienen que ver con las leyes del movimiento, conocidas como las leyes de Newton, ver lo que es la fuerza, la fricción, la energía potencial y cinética, lo que es el trabajo y la potencia, ¿sí? Y sobre todo vamos a ver otro tipo de movimiento, un movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, para iniciar con nuestra sesión, déjenme comparto con ustedes mi pantalla para iniciar. Muy bien. Entonces, como les decía, esta es nuestra segunda sesión síncrona del módulo 19. Los temas que vamos a revisar son temas muy, muy bonitos en la física que nos pueden ayudar para muchísimas cosas, ¿sí? Y que a lo mejor incluso nos pueden ayudar para hacer memes, ¿sí? Como les dije, en el contenido de esta sesión vamos a revisar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, revisaremos lo que son las leyes de Newton, las tres leyes de Newton del movimiento, porque además de esas tiene otras leyes Newton, pero estas son las leyes de Newton para el movimiento. Vamos a ver lo que es la fuerza, que está relacionada con la segunda ley de Newton, la fricción, que está relacionada directamente con la fuerza. Vamos a ver lo que es la energía potencial y la energía cinética que todos los cuerpos en el universo tienen. Y además vamos a revisar lo que es el trabajo y la potencia, ¿sí? Entonces, pues lo primero que vamos a revisar es este movimiento diferente, uniformemente acelerado. La semana pasada revisamos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme y vimos que este tipo de movimiento es un movimiento en el que se mantiene la velocidad constante. Y de hecho les di un adelanto de la tercera ley de Newton, la cual dice que pues todo se mantiene, no, de la primera ley de Newton, perdón, la cual dice que todo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, bla, 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 bla. Ahorita vamos a ver la primera ley de Newton otra vez. Sin embargo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo que es un poquito diferente. Modela trabajos, bueno, son ecuaciones que modelan efectos en los cuales sí hay una aceleración. La velocidad no es constante. Dentro de la naturaleza, dentro de nuestro día a día, dentro de nuestra vida diaria, podemos encontrar este tipo de movimiento en muchos casos, ¿sí? Cuando vamos viajando en un automóvil, por ejemplo, vamos en la carretera, pues originalmente empezamos con el carro parado, ¿sí? Y aceleramos o después frenamos, ¿sí? Entonces, eso es un movimiento rectilíneo acelerado. En la caída de un objeto, ¿sí? Si nosotros dejamos caer algo, conforme más tiempo pase cayendo, más rápido va a ir. También ese es un movimiento acelerado. Cuando nosotros lanzamos una piedra, hacemos el tiro de un proyectil, ¿sí? O la agarramos con la resortera contra los pajaritos, como lo he visto mucho en Facebook, ¿sí? La piedra en la dirección vertical tiene cierto movimiento de este estilo. Acelera, ¿sí? Hace como que llega un momento en el que deja de subir y después empieza a bajar. Eso también tiene aceleración.
E incluso el simplemente caminar por la calle cuando vamos por un lugar así como que muy concurrido y por fin nos zafamos y vamos más rápido. ¿Sí? Entonces, este tipo de movimiento lo podemos ver todos los días en nuestra vida. ¿Sí? Y lo podemos entender, aunque a veces no sabemos que lo estamos entendiendo. ¿Sí? Entonces, esto nos presenta una pregunta muy importante. ¿Cómo describimos este movimiento? ¿Sí? En el caso de la semana pasada vimos que se podía describir el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Utilizando las fórmulas de velocidad. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Sí? O el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿Sí? La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Más o menos igual vamos a tener fórmulas en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En particular, en este caso, como la velocidad va a cambiar, vamos a poder calcular la velocidad a lo largo del tiempo como una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Porque en este caso, pues la velocidad no va a ser constante. Además, vamos a poder calcular la posición, el desplazamiento, el movimiento, utilizando la segunda ecuación que tenemos aquí. La posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense qué curioso. Si nosotros quitáramos esta parte de aquí, y en lugar de velocidad inicial nada más tuviéramos velocidad, tendríamos exactamente la fórmula que teníamos la semana pasada. ¿Sí? X es igual a x0 más bt. ¿Sí? La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Sin embargo, en este caso, como si tenemos... Ay, como que se me quería adelantar la presentación. En este caso, como si tenemos una velocidad, una aceleración, perdón, la velocidad va a cambiar y por eso agregamos esta parte, la parte en la cual agregamos la aceleración. También podríamos calcular el tiempo como la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración, y la aceleración la podemos calcular como la velocidad inicial, perdón, la velocidad final menos la velocidad inicial entre entre el tiempo. Sí, básicamente lo que decimos es la aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto del tiempo. El tiempo lo podemos ver como el cambio de la velocidad con respecto de la aceleración. Y la posición, bueno, va a depender tanto del tiempo como de la velocidad, como de la aceleración. Estas cuatro formulitas que tienen ahorita en pantalla nos van a servir mucho para cuando tenemos movimientos que se van acelerando. En particular, para nuestras actividades integradoras, pues vamos a tener, por lo menos para la primera, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se va a ir acelerando con cierta aceleración que nosotros tenemos que calcular por medio de un experimento. Además, esto está muy ligado a la energía cinética y potencial que utilizaremos en nuestra segunda actividad integradora. Pero ahorita vamos a ver eso. Por su parte, algo que es muy importante que conozcamos son lo que conocemos como las leyes del movimiento de Newton. Newton es esa persona que a todos los físicos y a todos los matemáticos nos da dolores de cabeza. Dicen que es esa persona que nació en un día muy especial, que llegó para iluminar el mundo, pero que a la mera hora nada más nos dejó el cálculo y sus leyes. Y eso hace sufrir a todo mundo. Pero bueno, este señor, además de hacernos sufrir, hizo contribuciones muy importantes en la física. En particular, hizo tres que conocemos como las leyes del movimiento, ¿sí? Que nos muestran cómo se mueven todos los objetos en el universo. ¿Sí? Aquí entre paréntesis puse clásicos, porque estas leyes de Newton no se aplican
para cuestiones de cosas muy, 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 muy chiquitas como los átomos, ¿sí? Los fotones de luz y esas cosas que luego para eso necesitamos algo que se llama la teoría de la relatividad. No de la relatividad. La teoría, ay, ¿cómo se llama esta teoría? La teoría cuántica, ¿sí? Y tampoco se aplica para cosas con mucha masa, muy, muy grandes. En eso necesitamos la relatividad especial. ¿Sí? Sin embargo, para la mecánica clásica, que es la que nosotros podemos ver, porque seamos sinceros, no vemos los fotones de luz moviéndose, ni vemos los electrones saltando de un lugar a otro. ¿Sí? Y tampoco estamos así como que cerquita de un hoyo negro o de un sol enorme con tanta masa que pues, absorba la luz y absorba y cambie el espacio-tiempo. Entonces, pues las leyes de Newton se aplican a lo que nosotros podemos ver y podemos tocar. ¿Sí? Y básicamente a este señor se le ocurrieron tres cosas. Yo creo que un día estaba muy, muy aburrido y dijo, bueno, soy rico, no tengo nada que hacer, soy un lord de Inglaterra, entonces, pues me voy a poner a escribir algo. Y entonces se le ocurrió inventar estas tres cosas que llamamos hoy en día las leyes del movimiento. Entre estas tres leyes del movimiento, primero tenemos la primera ley de Newton, que ya la habíamos comentado. También se le conoce como la ley de la inercia. Lo que dice es que dentro de que un cuerpo se va a mantener siempre en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras que no experimente la acción de fuerzas externas. ¿Sí? Eso quiere decir en un sistema en equilibrio que no tenga nada que lo esté moviendo, la suma de todas las fuerzas va a ser igual a cero. Es lo que les comentaba de que dependiendo del punto de vista donde lo estemos viendo, pues puede ser que algo se esté moviendo o no. A lo mejor yo ahorita, desde mi punto de vista, estoy quietecito aquí en mi silla. Pero si me paro en alguna otra estrella, en algún meteorito, pues yo voy a decir, ay, mira, la Tierra se mueve muy rápido. Entonces, pues depende del punto de vista si lo vemos como algo en reposo o en algo en movimiento rectilíneo. Y la verdad es que es más común entender la primera ley de Newton por medio de ciertas imágenes que se pueden encontrar hoy en día en todas las redes sociales y que me encantan. Por ejemplo, en esa que dice, te amo con todas mis fuerzas, y Newton, pero la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Cuidado con eso. Otra manera de entender la primera ley de Newton es diciendo, un cuerpo en reposo quiere mantenerse en reposo, ¿sí? Así como yo. O también una más que podríamos poner es el de quien mal anda, mal acaba. No, pero Newton no podemos poner eso. Bueno. Entonces todo cuerpo preserva su estado de reposo o de movimiento. ¿Sí? Básicamente, en estos tres memes podemos resumir la primera ley de Newton. ¿A poco no está bien fácil? Mientras que no movamos algo, pues se va a quedar quietecito. Esta es la primera ley de Newton. Así de fácil. Es increíble que a nadie se le haya ocurrido antes, pero bueno, a él se le ocurrió. Después tenemos la segunda ley de Newton, que es una de las leyes más importantes al respecto de el movimiento. Y de hecho es de las más importantes en la física en general. A día de hoy se utiliza para muchísimas aplicaciones físicas y matemáticas. La segunda ley de Newton, déjenme ver por qué no carga. Ahí está. La segunda ley de Newton nos dice que si la masa del cuerpo es constante, o sea, si no está cambiando en un momento, ¿sí? Podemos establecer una relación directa entre la fuerza que necesitamos aplicarle a un objeto, la masa que tiene y la aceleración que va a tomar esa fuerza. Normalmente se le dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Mientras más masa, más fuerza vamos a tener. Mientras más aceleración, más fuerza vamos a tener. Por ahí dicen que hay un chiste de un gallego que de repente va caminando y se encuentra una bala tirada en el suelo. Y empieza y le hace ¡pah!
Y dice, no, no cabe duda. Lo que mata no es la bala, es la velocidad. ¿Sí? Pues más o menos de ese estilo es, de este, la segunda ley de Newton. Una aplicación muy importante que deberíamos de hacer, deberíamos de tomar en cuenta dentro de la ley de Newton, de esta segunda ley de Newton, ¿sí? Es que si tomamos en cuenta que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y nosotros nos pegamos directamente a la Tierra, ¿sí? Entonces vamos a poder dar golpes con más fuerza. Eso no es cierto porque necesitaríamos más aceleración, pero bueno, ¿sí? Me gusta explicarlo con memes porque así lo entiendo yo más fácil. Y esa es la segunda ley de Newton. Por último, la tercera ley de Newton también es muy conocida. Y la tercera ley de Newton, hasta hay canciones acerca de ella. Yo estoy seguro de que más de uno de ustedes conoce alguna canción que habla de ella, pero no se habían dado cuenta. La tercera ley de Newton, a grandes rasgos, nos dice que a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido opuesto. Eso quiere decir, como dice por ahí el meme, no me vengas con tu karma, es la tercera ley de Newton. Si ustedes empujan algo hacia un lado, pues ese algo los va a empujar con la misma fuerza hacia el otro. De hecho, es gracias a la tercera ley de Newton que podemos caminar, que podemos andar en carro, que se puede hacer que un burro jale una carreta. También podemos decir, por ejemplo, si me piensas pegar, recuerda la tercera ley de Newton. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. O, por último, lo que se considera una de las mejores maneras de entender la tercera ley de Newton. Newton dijo, quien me la hace, la paga. Dije, no, no podemos poner eso. Y dice, bueno, entonces pon, toda acción tiene siempre una reacción igual, contraria a la que la causó. Entonces, de esta manera, es como la tercera ley de Newton nos permite trabajar con muchas cuestiones de la física y de la vida diaria. Esta ley es mucho más conocida como la ley de acción y reacción, o la ley de causa y efecto. ¿Sí? Entonces les aseguro que más de uno de ustedes ya había escuchado de ella, pero no sabían que la había inventado este señor con su amplia cabellera. Perfecto. ¿Sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda al respecto de las leyes de Newton? De las leyes de Newton o del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Parece que no hay dudas. Perfecto. Ok, entonces, la segunda ley de Newton, bueno, en general todas las leyes de Newton hablan directamente de la fuerza. La primera dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, la segunda es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y la tercera es que la masa en la fuerza aplicada en una dirección es igual a la fuerza aplicada en la otra. Pero, ¿qué es la fuerza? Dependiendo de a quién le preguntemos, nos podrían decir que la fuerza eh, es esa presencia que sentimos y que les permite a los Jedi mover cosas con la mente. Pero bueno, depende de a quién le preguntemos. Si le preguntan a un físico, les va a decir que la fuerza, como tal, la fuerza en física, se refiere a a ver cómo lo puedo explicar. La fuerza se refiere a una cantidad o una magnitud que es capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. ¿Sí? No estoy seguro de por qué esto tarda tanto en cambiar. A ver, déjenme. Ahí está. Eso quiere decir, la fuerza va a ser aquello que nos permite cambiar el estado de un cuerpo. Cuando nosotros la aplicamos a algo, pues o lo movemos
o lo dejamos quieto. Si se está moviendo y lo paramos, estamos aplicando una fuerza, ¿sí? Lo paramos. Entonces, la fuerza va a ser esa magnitud que nos va a permitir cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Y, como ya vimos, las fuerzas tienen que ser vectores. Eso quiere decir, tienen que tener una magnitud, una dirección y un sentido. Es así que comúnmente las fuerzas en física se identifican con vectores del estilo fuerza 1 o fuerza 2. Porque de esta manera, pues es fácil ver hacia dónde se está moviendo la fuerza, cómo se está moviendo y incluso podríamos encontrar la dirección en la que se está moviendo. Eso es la fuerza. Y la fuerza se puede aplicar a muchísimas, muchísimas cosas. Ya dijimos que la fuerza es lo que necesitamos para mover algo. Sin embargo, también existen fuerzas especiales que se oponen al movimiento, que se oponen al cambio. Y no nos referimos a las fuerzas sociales y políticas y todas esas, sino que nos referimos a fuerzas físicas que impiden el movimiento de un cuerpo. Ese caso van a ser, dependiendo del marco de referencia, se pueden tomar como fuerzas negativas o positivas, dependiendo de hacia dónde decimos que va el movimiento. Básicamente de eso se trata la fuerza. Una fuerza muy, muy importante que nos afecta todos los días y que está ampliamente relacionada con la tercera ley de Newton es lo que se conoce como la fricción. La fuerza de fricción es aquella fuerza que nos permite hacer muchas cosas. A pesar de que se opone al movimiento, la fuerza de fricción es lo que impide que cuando nosotros estamos parados, nos resbalemos. Por ejemplo, sé, pero si alguna vez alguno de ustedes ha pisado o ha caminado o patinado sobre hielo, donde la fricción es muy, muy pequeña, podrán darse cuenta de que es muy fácil caerse. Porque, pues al no tener fricción, pues ni siquiera es fácil caminar. Digo, sí tiene un poquito de fricción, pero mucha menos que lo que tiene un piso normal. De hecho, algo muy general, por ejemplo, en los carros de carreras, es que se trata de que las llantas generen suficiente fricción con el suelo para evitar que el carro salga volando. Cuando dan las curvas muy rápido, pues con la fricción que tiene la llanta con el suelo, evita que pues se vaya del liso y que salga volando. Entonces la fricción y conocer el cómo se comporta la fricción tiene muchísimas aplicaciones. Es decir, el simple hecho de caminar ya está aplicando fricción, porque nuestro pie tiene cierta fricción con el suelo que estamos pisando y por eso no nos resbalamos. Y hay que tener cuidado cuando esa fricción se hace chiquita. Hay algunos líquidos, como los aceites, que pueden reducir esa fuerza de fricción y hace que todo sea más resbaloso. En algunos casos es conveniente reducir la fricción, por ejemplo en los motores, mientras menos fricción haya, menos se calientan, ¿sí? O cuando estamos generando energía por medio de medios mecánicos, ¿sí? Como por ejemplo las hidroeléctricas, mientras menos fricción haya en la turbina por dentro, más transformación de energía habrá de hidráulica a eléctrica. Entonces, la fricción tiene miles de aplicaciones en nuestro día a día, aunque no nos damos cuenta. Incluso el simple hecho de tronar los dedos se debe a que, como le estamos aplicando una fuerza, al momento de que esa fuerza supera la fricción, se mueve mucho más rápido. Y por eso, pues suenan los dedos. Dentro de la fricción podemos encontrar dos tipos de fricción.
lo que se llama la fricción estática, que es cuando tenemos dos cuerpos en reposo, y la fricción cinética, que es cuando uno de los cuerpos se está moviendo con referencia del otro. No sé si alguna vez a algunos de ustedes les haya tocado empujar, no sé, un refrigerador, una lavadora, una mesa, ¿sí? Y a lo mejor se han dado cuenta de que la fuerza que necesitan ustedes aplicar al principio para que se empiece a mover es más grande que la que necesitan para que se continúe moviendo. Ya después pues, la van empujando con más facilidad. Pero lo difícil es que se empiece a mover ese refrigerador que tienen que tirar a la basura, ¿sí? O el refrigerador nuevo que acaban de comprar y van a poner, ¿sí? Esa es la fricción estática. Comúnmente cuando dos cuerpos están pegados, como por ejemplo las patas del refri al suelo, ¿sí? Y no se están moviendo, debido a ciertos enlaces microscópicos que se dan entre los electrones, de los átomos de cada una de las moléculas del refri con el piso, ¿sí? Pues hacen que como que se peguen tantito, ¿sí? Una vez que nosotros rompimos esos enlaces, ¿sí? Y ya se está moviendo uno, pues entonces es más fácil, ¿sí? Porque este, es más fácil moverlo, porque entonces no hay como tal una cosa que se esté pegando, por así decirlo. Nada más tenemos una fuerza de atracción como es la gravedad. Entonces, esa es la diferencia entre la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción dinámica. Comúnmente, una vez que pasamos el límite de la fricción estática, la fricción dinámica nos permite que sea más fácil mover algo. Me preguntan, disculpe, ¿a qué se refiere con fuerza normal? ¿Es diferente a fuerza, así nada más? Ok, perfecto. Em, Vamos a explicar eso. Lo voy a poner por aquí. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, voy a dibujar el suelo y tenemos una caja que está ahí en el suelo, ¿sí? Lo que tiene que ver, ¿sí? Lo que es la fuerza normal es que esta caja pues tiene cierta masa, cierta cantidad de masa, que está siendo atraída hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Entonces, comúnmente la fuerza con la que está siendo atraída la podemos calcular como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es la gravedad. Sin embargo, pues por ejemplo, yo puedo poner en mi escritorio mi taza de café. Y la taza de café va a seguir siendo jalada por el centro de la Tierra hacia abajo. Pero no se va y se va y se va, sino que se queda quieto en la mesa. Eso es porque la mesa está aplicando también una fuerza a mi taza. Esa es, si se acuerdan, la tercera ley de Newton. Entonces, si suponemos que es el caso que les acabo de decir de mi taza, ¿sí? El piso en este caso va a estar haciendo a la caja una fuerza igualita. ¿Sí? Masa por gravedad es igual a fuerza. Y por eso se queda quietecita. La fuerza normal es esa fuerza que es perpendicular al plano en el que está algo. Por ejemplo, si tuviéramos en lugar de algo parejito, si tuviéramos un plano inclinado, que este es el suelo, y tenemos nuestra caja por aquí, en este caso, pues nuevamente, la Tierra va a estar jalando hacia abajo con una fuerza igual a masa por la gravedad, la caja. Y el piso, en cierta forma, va a estar empujando la caja hacia arriba. Esto es lo que conocemos como la fuerza normal.
Y la fuerza normal siempre es perpendicular al plano en el que se está apoyando algo. No sé si con eso contesto tu pregunta, Alejandra. Bueno, espero que sí. Y para dar un ejemplo de la fricción, de algo que me pasaba a mí muy chiquito, muy seguido cuando era chiquito, también tenemos un buen meme al respecto. Si nosotros tenemos una bicicleta y le estamos dando vuelta a una llanta y tocamos la llanta con el dedo, pues obviamente nos va a quemar. Porque pues la bicicleta va a estar haciendo fricción contra nuestro dedo. Y a final de cuentas, pues la energía que se libera comúnmente se libera en forma de calor. Y por eso nos quemamos el dedo. Lo mismo puede pasar con cualquier cosa que se esté moviendo y que estemos agarrando así. De hecho, por ejemplo, cuestiones como como los rotomartillos o... Y me preguntan, sí entiendo, gracias. Y se representa como F mayúscula subíndice N, exactamente. ¿Sí? La fuerza normal siempre es F mayúscula con un subíndice N. Se me fue la onda de lo que estaba diciendo. Ah, los rotomartillos y los taladros comúnmente aplican este proceso para poder hacer hoyos. ¿Sí? Con la fricción que genera la broca con la pared, ¿sí? Al momento de estar dando vueltas, pues va sacando un poquito y va perforando. Y también por esa misma fricción es que se calientan tanto las brocas, ¿sí? Y hay que tener cuidado de que no se nos vaya a reventar el taladro. Muy bien. Dos conceptos muy importantes que van muy relacionados con las fuerzas y el movimiento y las aceleraciones son la energía potencial y la energía cinética. Creo que todo mundo hemos escuchado aquella famosa frase que dice, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entre los muchos tipos de energía que hay, tipo de casi siempre cuando nos dicen, ay, pues es que la energía, y pensamos, energía eólica, energía hidráulica, eléctrica, mecánica, ¿sí? Esa es una clasificación de los tipos de energía. Sin embargo, existe una mucho más general y también importante que clasifica la energía en dos tipos. La energía potencial, que es la energía que potencialmente tiene un objeto en reposo, y la energía cinética, que es la energía que tiene un objeto que se va moviendo. Básicamente, la energía potencial es aquella energía que, por ejemplo, tenemos cuando estamos en un columpio. En un columpio, cuando llegamos a la parte de más arriba, pues hay un momento muy, 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 muy chiquitito en el que nos dejamos de mover. En ese momento ya no tenemos energía de movimiento porque nos dejamos de mover, pero tenemos mucha energía potencial que es lo que nos hace regresar. La energía potencial comúnmente se calcula como la masa del objeto por la gravedad, por la altura a la que puede caer. Mientras que la energía cinética es la energía que ya está en movimiento, cuando el objeto ya está en movimiento. Si volvemos a tomar el caso del del columpio, cuando empezamos a bajar, entonces estamos cambiando la energía potencial por cinética. De hecho, llega un momento en el cual la energía cinética, cuando estamos hasta abajo, es el máximo, porque no hay energía potencial, y después volvemos a subir. Y la energía cinética, que es la energía en movimiento, se calcula como la masa, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Para entender un poquito mejor estos dos conceptos, pensemos en el ejemplo de la pelota. El ejemplo de la pelota que tenemos aquí nos dice que cuando nosotros estamos deteniendo una pelota en un escalón o una escalera, va a tener cierta energía potencial. No se está moviendo, pero en potencia tiene energía. La energía potencial que va a tener va a ser igual
a la masa de la pelota por la altura desde donde la vamos a dejar caer, por la aceleración, que en este caso es la de la gravedad. La aceleración de la gravedad normalmente decimos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. O 9.8, también es muy normal poner. Por su parte, cuando dejamos caer la pelota, entonces, fíjense que todavía tiene energía potencial, porque todavía está a alguna altura, cuando está aquí a la mitad. Sigue teniendo la misma masa y sigue habiendo la misma gravedad. Sin embargo, la energía potencial pues ahora va a ser menos, porque la altura es más chiquita. Esa energía potencial que nos hace falta es ahora lo que se llama la energía cinética. La energía que ahora tiene esta pelotita por ir en movimiento. Y es muy normal encontrar las expresiones que la energía total es igual a la energía potencial más la energía cinética. O sustituyendo en estas formulitas que tenemos aquí, la energía total que tiene algo es la masa por la gravedad por la altura a la que está, más un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Y estas 3 o 4 formulitas, dependiendo de cómo las quieran ver, son las fórmulas del cambio de energía. Y nuevamente aquí nos dice efectivamente que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía potencial se va a convertir en energía cinética una vez que soltamos la pelotita. Regresando al caso de del columpio, voy a borrar esto que tenemos aquí. Regresando al caso del columpio, imagínense que nosotros estamos en el columpio. Comúnmente tienen así como que esta forma. Y nosotros estamos por aquí en un columpio, moviéndonos bien felices de la vida. Y la verdad es que soy muy malo para dibujar, así que ahí ustedes disculparán los malos dibujos. Y estoy aquí sentado. En el caso del columpio, voy a estar haciendo un movimiento de esta manera, que es el ir y regresar. En el momento en el que yo estoy en el columpio en la posición más alta, entonces voy a tener pura energía potencial. Porque cuando llegamos a la posición más alta, nos dejamos de mover así por un segundito, si quieren, pero nos dejamos de mover. Y va a ser la misma, no importa si la mido de aquí o si la mido de acá. Va a ser la misma energía potencial, suponiendo que no hay fricción todavía. Cuando empiezo a bajar, cuando me empiezo a mover en el columpio y voy por aquí, esa energía potencial pues se va convirtiendo en energía cinética, es lo que me permite moverme. Hasta que llegue el punto en el que llegue al punto más bajo, que es cuando voy más rápido. En ese momento, toda la energía que tengo es energía cinética, porque ahora la altura es cero. Y como la altura es cero, pues la energía potencial es cero. Y bueno, después empiezo a subir nuevamente, y nuevamente en la parte más alta, pues tengo pura energía potencial. Así es como la energía cinética y la potencial se van convirtiendo una en la otra. Y muy de la mano con esto de la energía potencial y la energía cinética, existe algo que se llama el trabajo y la potencia, que nos dice el qué tan fácil o qué tan difícil es mover un objeto a lo largo de su trayectoria. Básicamente el trabajo lo que nos va a decir es cuánto, literalmente,
trabajo nos va a costar mover algo. ¿Sí? Pensemos en el caso de que queremos mover esta cajita, que estoy pintando de rojo, la queremos mover hasta acá donde está la otra. ¿Sí? Dependiendo de nosotros si estamos jalando o empujando, y en qué ángulo estamos jalando o empujando, pues nos va a costar más o menos trabajo recorrer hacia allá la cajita. ¿Sí? Imagínense que yo en lugar de jalar hacia acá, pues digo, ay, bueno, la voy a jalar hacia acá arriba. Pues nunca voy a terminar de moverla porque siempre se va a ir hacia arriba y nunca hacia la derecha. Si yo digo, ay, bueno, la voy a jalar por aquí, pues a lo mejor estoy jalando más hacia arriba que hacia la derecha y me cuesta más trabajo, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo nos permite saber qué tan fácil o difícil es mover ese objeto. Y lo podemos calcular como la fuerza que se requiere para mover algo por la distancia que se requiere para mover ese algo por el coseno del ángulo en donde estamos jalando. En este caso, este ángulo que tenemos aquí. Y finalmente, la potencia, así como los caballos de fuerza de nuestros carros, se mide como la cantidad de trabajo que alguien o algo está realizando por unidad de tiempo. Entonces es el trabajo entre el tiempo. Tomamos en cuenta que no es lo mismo estar jalando algo de 40 kilos durante 5 minutos que durante 15 minutos, ¿verdad? Nos cuesta mucho más trabajo durante 15 minutos. Entonces, la potencia que requerimos también va a afectar eso. Y estos son los temas importantes que tenemos que revisar esta semana. Antes de pasar a darles un poquito de material extra que les quiero compartir, ¿tienen alguna duda de los temas que vimos en esta semana? Me dicen, disculpe, recordé otra duda que tenía. ¿Qué son los valores máximos y mínimos? ¿Estos ya están establecidos? Los valores máximos y mínimos van a depender de a qué nos referimos. Por ejemplo, regresando al tema de la energía potencial y la energía cinética. Un máximo va a ser en la energía potencial cuando estoy hasta acá arriba. En ese momento la energía potencial que voy a tener es la máxima, porque ya no voy a tener más. Y en ese caso, la energía cinética va a ser mínima, porque ahí no tengo nada de energía cinética. En general, los máximos y mínimos se refieren a si tenemos cualquier función que se esté moviendo así. Los máximos nos dicen en qué parte llega a sus puntos más altos y los mínimos en qué parte llega a sus puntos más bajos. Dependiendo de a qué nos referimos, pues puede ser que haya máximos y mínimos establecidos. Puede ser que no, pero eso va a depender mucho de a qué nos referimos. Cuando hablamos de energías, trabajos, potencias, no existen como tal valores máximos y mínimos establecidos. Pero cada problema va a tener algún máximo y algún mínimo diferente. ¿Alguna otra duda que tengan sobre los temas que vimos esta semana? Bueno, que estamos viendo esta semana. Entonces se obtienen con fórmulas, lo vi en la actividad 4. Sí, en este caso en la actividad 4 seguramente lo viste en la parte donde hay que calcular el problema del tinaco. ¿Sí? En ese caso, pues va a ser de a ver, espera. En el problema del tinaco no tenemos máximos. Ah, ya. En este caso, por ejemplo, el máximo y el mínimo va a ser más bien en el problema del carrito. En este caso, pues el máximo va a ser, se puede calcular dependiendo, me voy a regresar a la parte de fricción, esta fórmula que tenemos aquí, en qué momento esa fórmula, para el problema del carrito de supermercado, tiene su valor más alto. Y el mínimo, pues en qué momento tiene su valor más bajo. ¿Sí? Pero es en ese caso, en esta fórmula, para calcular la fuerza de fricción.
También me dicen que no hay dudas por el momento, que hasta el momento no. Y espero haber contestado la duda de Alejandra. De todas maneras, como les comenté, les voy a, bueno, el día miércoles vamos a hacer nuestra sesión extraordinaria para resolver las actividades. De igual manera, les voy a compartir ahorita un video de cómo resolver actividades parecidas, aunque no iguales. Y así como en la semana pasada que les di unas parecidas, pero no iguales, pues igual les voy a compartir esta semana uno. Y de todas maneras tendremos nuestra sesión el miércoles. ¿Vale? Hasta, bueno, creo que no hay más dudas. Bueno, de todas maneras, ya saben que en caso de cualquier duda me pueden escribir por medio de mi correo electrónico, por medio del mensajero de la plataforma, por medio del foro aprendiendo y por medio de mi WhatsApp. Por lo pronto, antes de que nos vayamos, quiero comentar algo muy importante con ustedes. Déjenme dejar de compartir por aquí y comparto mi otra ventana. Dentro de las actividades que me entregaron, me pude dar cuenta de que algunos de ustedes pues están sufriendo un poquito con fórmulas y esas cosas, ¿sí? Y que incluso algunos estaban haciendo sus actividades con la paquetería gratuita de Office en línea. ¿Sí? Eso no está mal, siempre y cuando sea correcto lo que están haciendo, yo creo que no tiene nada de mal. ¿Sí? Pero el día de hoy quiero compartirles una aplicación que les puede ayudar bastante. Les voy a poner la liga en el foro, pero de todas maneras es importante que se las presente por aquí. Este software que se llama LibreOffice es como la versión gratuita de Office. ¿Sí? Ustedes pueden descargarla de manera gratuita y tiene diferentes herramientas que les van a permitir hacer pues, lo mismo que hacemos con Office. Si le damos aquí en descargar, nos van a ver que nos va a permitir descargar para Linux, para Mac o para Windows, dependiendo del sistema que ustedes tengan. Es totalmente gratuita, la interfaz es muy parecida a la de Office y además tiene ciertas herramientas que nos van a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, dentro de las herramientas tiene uno que se llama Writer, que es como Word. ¿Sí? Nada más que pues este es gratis. Hace exactamente lo mismo, pero es gratis. Si queremos hojas de cálculo como Excel, tenemos Calc, que también nos da la misma idea. ¿Sí? Para presentaciones tenemos, por ejemplo, Impress, que es como PowerPoint. Para bases de datos, como serían, ¿cómo se llama? Access en Office, pues tenemos Base. Para cuestiones de editores de fórmulas, que ahorita los van a utilizar mucho, también está el de MAT, que les puede servir bastante para hacer fórmulas muy avanzadas. O uno que a mí me gusta mucho es el Draw, que es para dibujar diagramas, que es como el OneNote, no es OneNote, como se me olvidó el nombre, pero también es para dibujar diagramas de manera gratuita. Les voy a pegar la liga de este software en caso de que no tengan Office o que lo tengan pirata y no quieran tener piratería, porque recuerden que eso es ilegal. Este es totalmente gratuito, ¿sí? Y totalmente legal que lo tengan. Entonces se los voy a compartir por si les hace falta o por si lo quieren. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, igual el material, pues lo seguiré compartiendo a lo largo de la semana. Quiero recordarles el correcto uso del foro aprendiendo. Acuérdense que es para poner dudas y bueno, en caso de que vean una duda de uno de sus compañeros y sepan la respuesta, la pueden contestar. Posteriormente yo diré, sí es cierto, mira, como dijo Sutanito, pues así es. O también para que contesten los cuestionamientos detonadores de la semana. Les pido que hagan uso del foro social para los saludos, para los buenos días, para desear excelente semana. No hagan uso del foro aprendiendo en este caso. Y también, por favor, no recurran al plagio, como les comento que me di cuenta en muchas actividades. Por lo pronto, espero que tengan una maravillosa semana, chavos. Recuerden que estoy para apoyarles en todo lo que necesiten. Tengan muy, muy bonita noche por hoy y nos vemos el miércoles para nuestra sesión extraordinaria. Hasta el miércoles.